buenas tardes. Estamos en el curso de autoayuda para los depresivos desaprobados del examen. Bueno, bienvenidos nuevamente a la sesión. Le voy a pasar la palabra a las secretarias para que presenten al exponente de hoy, que en lo personal es un orgullo que esté dando una conferencia de uno de los temas. Habla de todos bien, pero este habla mucho mejor. Y insisto, la conozco hace muchos años y es un privilegio que podamos compartir con ella una hora o lo que necesite. Así que Ale, bienvenida. Y ahora te voy a dejar a las secretarias que te presenten en forma adecuada y protocolar. Así que Dale, gracias. dale. Gracias. Gracias, Fer. Gracias. Bueno, si se animan a hablar, si no, no, ¿eh? Sí. Está muteada, Marce. No hay problema. Ahí Macarena la presenta. Ah, bueno. Bueno, la doctora Alejandra Villamil nos va a hablar de falla hepática. Bueno, la doctora tiene mucha trayectoria también en autoinmunidad, es médica del Hospital Italiano, es presidenta actualmente de la Sociedad de Trasplante, perfecto, de la Sociedad de Trasplante Argentina. Así que bueno, es un placer siempre escucharla. Tuve el placer de participar del precepto de autoinmunidad y la verdad es que es muy didáctica y bueno, me encantaría ahora escuchar este tema por vos, Alejandra. Muchas gracias por estar con nosotros. Dale. Bueno, gracias Maca, gracias, gracias a todos, gracias Fer, gracias Adri, Marcela, etcétera, por la invitación. La verdad es que yo coordiné este curso de especialistas por bastantes años, primero como codirectora, después como directora, y la verdad es que tengo un afecto enorme por este curso, así que les agradezco la posibilidad de estar ahora reunida con todos ustedes. La verdad que extrañando enormemente la presencialidad, me encantaría que estuviéramos juntos para dialogar de esto, pero bueno, ya vendrán los tiempos y la idea ahora es, de alguna manera, me asignaron, y seguro que ahí está parte de la maldad de Fer, me asignaron un tema que es como para dar un curso entero, Entonces yo modifiqué un poco la mirada y me concentré fundamentalmente en introducirlos a ustedes en el tema. Obviamente hay gente con más experiencia dentro del auditorio, por ahí el tema le parece enfocado un poco básico, pero me parece que tenemos que aprender con esta patología en particular a hablar un lenguaje común y sobre todo a entender concretamente qué es lo que está pasándole a estos enfermos para en función de eso adecuar su tratamiento. Así que bueno, si les parece bien, yo voy a cortar mi cámara por un tema de optimizar la señal y voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Está ok? Sofi, ¿todo bien? Todo bien. Déjame ver. Avísame si la visualizan, ¿ok? Ahí te avisamos. Ahí está. Se ve perfecto. Perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno, genial. La idea entonces es un poco introducirnos juntos en revisar de qué se trata la falla hepática aguda. Y la primer gran dificultad que nos encontramos es que que indudablemente es una circunstancia clínica apasionante, sin dudas es también una entidad patológica infrecuente y ese es el motivo por el cual es muy difícil que un centro pueda estudiarla individualmente. Y asimismo es muy difícil que muchos centros se junten para unir su información porque los manejos son bastante variables de un centro al otro. Es por otro lado una patología con pocas posibilidades terapéuticas y eso de alguna manera le quita interés desde algunos puntos de vista, sobre todo al interés de la industria, para favorecer estudios de investigación en torno a estos enfermos. Y la resultante es que cuando debemos tomar decisiones, contamos con pocos estudios randomizados. Cuando analizamos los pacientes que se ven en esos estudios, son
extremadamente heterogéneos y esta heterogeneidad radica en su severidad y también en las etiologías que se consideran, que como vamos a ver son tan variables que de hecho condicionan cambios sensibles en la presentación y evolución de estos cuadros. Ahora, de lo que no quedan dudas es que la falla hepática aguda es una tormenta perfecta. Es un cuadro impredecible, tiene consecuencias e impactos devastadores y por ende termina siendo en buena parte letal. Y esto es como resultante de que lo que ocurre en su contexto a partir de la necrosis hepática es una verdadera tormenta, una tormenta de mediadores inflamatorios, de citoquinas, de metabolitos, y todo esto definitivamente va a impactar en el pulmón, en el aparato circulatorio, en el cerebro, en lo que hace a la síntesis de los factores de coagulación, en el riñón. Va a tener la potencialidad de incrementar el riesgo de infecciones bacterianas y fúngicas y por ende la resultante puede llegar a ser, librada a su suerte, la falla multiorgánica. Esto es de alguna manera lo que clarifica que cuando ustedes analicen en la literatura las distintas definiciones que tiene el cuadro, van a ir viendo que han ido variando en el tiempo. Para que nos quedemos con esta definición que nos habla de la generalización del cuadro. No habla de un síndrome hepático, sino que de hecho habla de un síndrome clínico donde las etiologías son variables, que definitivamente resulta de una necrosis hepática masiva a partir de diversos insultos y que produce una respuesta en todos los órganos que acabamos de ver, pudiendo conducir a la muerte, y esto es un criterio muy relevante a tener en cuenta cuando ustedes se paran frente a estos pacientes, puede conducir a la muerte aun cuando la función hepatocelular se haya recuperado. Y esto es porque tiene la capacidad de gatillar tantos procesos que a veces los mismos terminan independizándose del origen inicial de la necrosis hepática y claramente marcando pronóstico individualmente. Reconocerlo, sabemos desde hace años que se fundamenta en un triángulo dado. Por un lado, la ictericia que tiene de alguna manera el ser la marcadora de que está aconteciendo una injuria hepática. Por otro lado, el déficit funcional expresado en la aparición de coagulopatía. ¿Cómo medimos la coagulopatía? ¿Cuál es el límite arbitrario que se le ha puesto para empezar a pensar en estos cuadros? Tiempos de protrombina por debajo del 50%, o razón internacional arriba de 1.5 o factor 5 de coagulación por debajo del 50%. La verdad, la bibliografía actual discute estos temas. Hoy está todo, créase o no, más concentrado en protrombina que en la razón internacional, y esto tiene su fundamento en la incapacidad que ha habido en el tiempo de realmente estandarizar la práctica y por ende que todos hablemos en simultáneo de una misma severidad de afectación. Por otro lado, y el marcador más notorio, es el desarrollo de una alteración del estado neurológico. Alteración del estado neurológico que sabemos que ocurriendo dentro del contexto de un paciente que no tenía enfermedad hepática previa, que ha desarrollado una enfermedad hepática aguda con un tiempo máximo de evolución de 26 semanas, es una alteración del estatus que puede ir desde la mera confusión hasta el coma, el mal llamado coma hepático. Ahora, cuando nosotros como clínicos valoramos estos enfermos, hay cosas importantes a tomar en consideración, y es que el estatus neurológico no es exclusivamente la depresión del sensorio, que es lo más evidente, o el desarrollo de asterixis. Tenemos que considerar que como alteración o desarrollo de encefalopatía se abarcan las tres esferas que van indudablemente incluyendo el estado de conciencia,
pero también el comportamiento y la propiedad intelectual, la capacidad intelectual, y sí, obviamente, los signos neurológicos también. Y en función de la severidad de los mismos, definitivamente vamos a ver cómo se condiciona el pronóstico evolutivo de esta enfermedad. Afortunadamente, solo una minoría de pacientes que desarrollan una injuria aguda sobre el hígado, llámese una hepatitis aguda, terminan evolucionando a estas formas tan serias. Y esto es muy relevante porque, como ven en esta diapositiva, claramente las hepatitis agudas conllevan un bajo riesgo de mortalidad. Casi les diría que el 0% es algo que en medicina no existe, así como no existe el 100%, pero convengamos que en el curso de una hepatitis aguda el riesgo de muerte en una forma no complicada es bajo. Empieza a complejizarse un poco la situación cuando esa hepatitis aguda se acompaña por una caída del tiempo de protrombina, que indudablemente lo que está haciendo no es condicionando un riesgo de sangrado, sino que lo que nos está demostrando es que de alguna manera el hígado está viendo impactado su chance de seguir funcionando adecuadamente. ¿Y cómo lo hace? A través de su capacidad sintética. Al no poderlo hacer, altera los factores de coagulación y eso condiciona la caída del tiempo de protrombina. Miren ustedes cómo esta mortalidad, que era prácticamente ínfima, empieza a elevarse en este contexto a alrededor de un 10-12%. Ahora, claramente, el cuadro más severo y al que más tememos es cuando a esa injuria aguda se le sumó el trastorno sintético y tuvo capacidad de llegar al punto de desarrollar encefalopatía, o sea, de demostrar que no solo perdió su capacidad sintética, sino que también perdió su capacidad detoxificante, para la cual hay como si fuera una mayor reserva. En esa situación, miren hasta qué punto la caída, el impacto en la mortalidad y la caída en la sobrevida pega un salto muy abrupto, que es el que lleva a estos pacientes mayormente a su óbito. ¿Y por qué se mueren? Se mueren básicamente como consecuencia de dos circunstancias, que son el desarrollo de edema cerebral, que disminuye la presión de perfusión cerebral con el consiguiente daño y puede condicionar el enclavamiento cerebral, o el desarrollo de infecciones que, como vamos a ver, facilitan un camino muy temible en estos enfermos, que es el de la falla multiorgánica. Ahora, de alguna manera, como pasa en mucha patología hepática, debemos replantearnos si efectivamente todas las formas de falla hepática aguda que vemos responden exactamente al mismo síndrome. Y la verdad es que desde hace tiempo, desde las primeras definiciones ya en la década de los 70, se observó que claramente, según la velocidad de instalación, claramente el pronóstico variaba. Entonces es así como se determinaron grupos variables, todos en relación con el tiempo, del cual yo tomé en particular el de los británicos, que es este que ustedes ven acá, donde la separación entre el inicio de la ictericia, les repito, como marcador de inicio de una injuria hepática considerable, y la aparición de encefalopatía ocurre tempranamente, dentro de 7 días, dentro de la primera semana. A eso es a lo que se ha dado en llamar insuficiencia hepática aguda hiperaguda. Existe la posibilidad de que el lapso que medie entre la ictericia y la encefalopatía sea mayor a la semana. En los casos en que esa encefalopatía aparece entre la semana y las 4 semanas, hablamos de insuficiencia hepática aguda propiamente dicha. Y en el caso en que el desarrollo de encefalopatía va ocurriendo a mayor lentitud y recién se hace ostensible después de las 4 semanas y hasta ese lapso máximo de 26, hablamos de insuficiencia hepática subaguda.
Ustedes pueden encontrar otras formas. Los franceses hablan de formas fulminantes y subfulminantes. Hay quienes introducen el concepto de falla hepática tardía. Bueno, pero básicamente todos responden a esta variabilidad secuencial que, como vamos a ver, impacta. ¿Y cómo impacta? Si ustedes miran acá en este cuadro de la izquierda, pueden ver que definitivamente el grado de encefalopatía es variable según la velocidad de instalación que tuvo la falla. Así ustedes ven que en la falla subaguda el desarrollo de encefalopatía es mucho menos relevante de lo que es en las formas más agudas o incluso en las hiperagudas, donde el grado de encefalopatía al momento de la presentación es sensiblemente superior. De la misma manera que la falla subaguda se vincula a menos encefalopatía que la aguda, vean hasta qué punto del lado derecho de la diapositiva esto también va a tener un impacto en lo que hace a la sobrevida. El desarrollo de sobrevida va a ser sensiblemente superior en las formas hiperagudas, que claramente para nosotros como clínicos son las más impactantes de todas. Son aquellas en las cuales a ustedes les toca ver un paciente que hoy viene, consulta porque está amarillo, porque tiene 1000 de transaminasas, y en el curso acelerado de las próximas horas lo vemos tornarse encefalopático, a veces en forma significativa. Bueno, paradójicamente ese cuadro tan tremendo, que luce tan catastrófico, tiene una tendencia a desarrollar, pese a que hace más edema cerebral, una expectativa de supervivencia superior a las formas subagudas de lenta instalación, donde, como ustedes pueden ver, la expectativa de sobrevida sin trasplante u otra alternativa termina siendo muy baja. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿este notorio impacto pronóstico tiene que ver con la forma evolutiva en que se presentó la falla aguda o tiene que ver en lo que esa forma de presentación representa en función de su etiología? Entonces acá ustedes pueden ver que de cierta manera existe una estrecha relación entre a qué velocidad se produce la forma de presentación de estos cuadros con respecto al mecanismo de injuria original. Si uno toma, ¿qué es lo que pasa? ¿Ustedes ven mi flecha cuando yo señalo o no ven la señalización? ¿Me ven señalar? Se ve, se ve. Sí. Perfecto. Cuando ustedes consideran una falla hiperaguda, en general es vinculable a algunas patologías específicas como son la hepatitis A, el paracetamol y la isquemia. Cuando uno contempla el escenario de la falla hepática subaguda, fundamentalmente está mediado por toxicidad por drogas y algo en lo que Macarena hoy por hoy es mega experta, también los mecanismos autoinmunes tienen esta tendencia de ir afectando en forma subaguda al hígado. Ahora, ¿cuál es la diferenciación entre una y otra? Bueno, la diferencia es que estas etiologías se caracterizan por ser una injuria definitivamente violenta e intensa, pero en general única y autolimitada. Ejemplo, el evento de exposición a la isquemia es un evento que ocurre agudamente al momento que el paciente sufre un evento que le isquemiza el hígado, pero definitivamente uno tiene la expectativa que ese mecanismo de alguna manera se revierta y el mecanismo injuriante cese. ¿Eso qué le da al hígado? Eso le da al hígado la posibilidad que, como la injuria no sigue actuando, pueda expresar globalmente su capacidad de regeneración, que todos sabemos que el hígado definitivamente la tiene. En cambio, lo que pasa en la subaguda es que la injuria definitivamente no es tan potente. Las drogas, a diferencia del paracetamol, que actúa agudamente, las drogas van actuando, produciendo sus metabolitos, induciendo daño, generando metabolitos tóxicos, etc. Con lo cual,
el modo de dañar al hígado termina comportándose como una injuria que progresa en el tiempo y que es repetitiva, haciendo uso de paso de mecanismos metabólicos e inmunomediados que van a ser los que condicionen un daño mucho más solapado, pero mucho más definitivo, con algunos puntos de encuentro con la cirrosis, con lo cual empieza a compartir algunos puntos de la severidad inflamatoria que adquieren algunos cuadros donde la cirrosis se suma a eventos agudos sobreagregados. Definitivamente, las etiologías son altamente variables, no son exclusivamente estas que les puse como reflejo de explicarles los mecanismos puntuales, sino que las etiologías pueden ser prácticamente cualquier hepatitis viral aguda. ¿Hola? Se corta el audio por momentos, o se me corta a mí por lo menos. ¿Se corta a todos? No, por acá lo escucho bien. Ah, Creo bueno, que acá se te está cortando un poquito. Listo, perdón, fue a mí entonces. Digo, Adri, ¿me escuchás vos? Yo escucho bien, sí. Perfecto. Bueno, dentro de lo que hace a las etiologías, definitivamente uno no tiene que ser selectivo. Cualquiera de las causas que todos nosotros conocemos con potencial de generar una hepatitis aguda, definitivamente puede generar una hepatitis aguda severa grave. Si queremos ser fisiopatológicamente orientarnos como para pensar en el manejo más adecuado, lo que podemos hacer es, de alguna manera, distribuir estas distintas etiologías en patrones de injuria. Y es así como nos vamos a encontrar que los tres modos sobre los cuales el hígado recibe los impactos es por lesión del hepatocito en forma directa, a través de mecanismos donde hay una isquemia que condiciona definitivamente un impacto funcional sobre el hígado, o a través de la utilización triangular de mecanismos inmunes, en cuyo caso no es solo los mecanismos de autoinmunidad, definitivamente las infecciones virales y muchas drogas hepatotóxicas también hacen uso de estos mecanismos. Ahora, cuando uno se enfrenta a estos pacientes con estos cuadros sindrómicos tan importantes, uno tiene que saber qué jerarquía le da a conocer la injuria que originó el daño. Y esto es para ustedes y para el equipo eventualmente de trasplante que reciba a estos pacientes, si es que ustedes no trasplantan en su centro, esto es fundamental porque va a permitir, como acabamos de ver, sacar implicancias pronósticas, pero aparte tiene implicancias terapéuticas, porque la identificación de algunas etiologías nos permite actuar sobre el mecanismo de daño. Lamentablemente eso no ocurre en la mayoría de los casos, así que este mecanismo ideal de erradicar el agente causal y cortar el mecanismo que dañó el hígado, lamentablemente ocurre solo en un grupo pequeño de causas, de las cuales podríamos decir que mayormente estas son las únicas que tienen una conducta etiológica específica que puede modificar el pronóstico. Esto aplica a las hepatitis que ustedes pueden ver por herpes simplex o por varicela zoster. Lo pueden ver, como ya vimos, en la hepatitis por paracetamol, donde la N-acetilcisteína funciona como un recargador de glutatión y por ende es un verdadero antídoto. La hepatitis autoinmune, con todas las salvedades y discusión que podríamos tener al respecto en este escenario, donde los corticoides en un grupo muy seleccionado puede ayudar. Obviamente, la patología aguda del embarazo, como es el hígado graso del embarazo, mejora al momento de interrumpir el embarazo en una buena proporción de casos, no en el 100%, pero sí en una buena proporción. La enfermedad de Wilson aguda, también con su antídoto, la D-penicilamina, lo mismo con la intoxicación por hongos del tipo de Amanita, y la hepatitis B con la posibilidad de incursionar con tratamiento antiviral y colaborar con el tratamiento en el control de la carga viral.
Ahora, de alguna manera, por mucho tiempo también se trató de determinar qué es lo que hace que un paciente pueda tener una hepatitis A totalmente intrascendente y otro sea capaz de hacer una falla hepática fulminante hiperaguda que termine trasplantado. Y en esa búsqueda de qué condición podría traer el hígado que lo predispusiera a la falla hepática fulminante, hay algunos factores que se han vinculado a peor pronóstico. Y esos son el sexo femenino, la coinfección con otros virus de hepatitis, no el involucrado agudamente, sino cualquier otro virus coinfectando, la coinfección con HIV y definitivamente los índices de masa corporal elevados, el antecedente de alcoholismo o malnutrición o la disminución de masa total hepática. ¿Qué refleja esto? Refleja definitivamente algún grado de impacto en lo que son las reservas energéticas de ese hígado. Esto es el capítulo del cual me imagino que, estando Adrián con ustedes, deben hablar habitualmente de ustedes. El mayor impacto del hígado graso, de los índices de masa elevados, o la paradoja de la grasa por malnutrición, o la inducción de grasa con el alcoholismo, etcétera, todos estos son factores que afectan la maquinaria energética del hígado, con lo cual la caída de una nueva injuria, claramente uno entiende que sea una condición predisponente. Sin embargo, y esto también es algo relevante y que para ustedes desde la hepatología, desde la clínica, deben tener en mente, recuerden que la mayoría de las hepatitis fulminantes se producen en pacientes en los cuales ustedes no identifican ningún factor predisponente. Con lo cual, la sospecha mayor o menor de estar ante este cuadro no debe venir condicionada por el hecho de que el paciente arrastrara no una hepatopatía definida, pero sino una condición predisponente particular. Ahora, para entender un poco esto, que no deja de ser totalmente paradójico, uno tiene que pensar forzosamente en qué es lo que ocurre desde el oficio patogénico cuando al hígado le cae un daño severo. Ustedes saben este principio fisiológico por excelencia, que siendo que la función es la que hace al órgano, el hígado, que está en el medio de lo que es la circulación sistémica, recibiendo todo el caudal de nutrientes, metabolitos, etcétera, que le viene de la parte intestinal y demás, por sus funciones, es un órgano que está predispuesto a estar permanentemente expuesto a bacterias, a proteínas de diversas índoles, tóxicos, metabolitos, influencias virales, nutrientes, etcétera, y está preparado para que esa exposición, que es parte de su funcionalidad, no le genere enfermedad. ¿Y por qué no le genera enfermedad? Y este es un conocimiento que tenemos hace mucho tiempo, que no se ha modificado en el tiempo y que es importante que ustedes mantengan en mente. Y es que el hígado está provisto de lo que algunos autores denominaron un kit de supervivencia. El que te mantiene a flote cuando se te queman las naves. Y ese kit de supervivencia está dado por una gran capacidad reparadora y por mecanismos protectores específicos. Entre los mecanismos protectores, diversas enzimas que neutralizan daño, y entre la gran capacidad reparadora, el hígado tiene un montón de hepatocitos que están en estado de quiescencia dentro de su ciclo celular, esperando ser requeridos, y tiene células ovales con gran capacidad de mutar entre las series para proveer un poco lo que sea que se necesite, sostén o células en defensa o lo que sea. Así que en un ambiente favorable, el hígado recibe injurias de distinto tipo y con su capacidad reparadora y sus mecanismos protectores no se inmuta. Ahora, existen 3 instancias que definitivamente ni el hígado ni su kit de supervivencia se bancan. Y eso es los ácidos biliares, algo
de lo que hemos discutido ampliamente con Macarena hace unos días, las especies reactivas de oxígeno y los metabolitos tóxicos. Cuando cualquiera de estas sustancias para las cuales el hígado no está tan bien preparado, sean las especies reactivas de oxígeno, que son producto final de los eventos inflamatorios, los metabolitos tóxicos o los ácidos biliares caen en una alta proporción juntos o por separado sobre el hígado, la capacidad reparadora y los mecanismos de protección son superados y el hígado responde necrosándose, evolucionando a la muerte programada, como es la apoptosis, y transformando un ambiente que le era favorable en un ambiente inflamatorio. Con una potencialidad más, cuanto más necrosados vos tenés los hepatocitos, cuantos más eventos de apoptosis tenés gatillados, más es el ambiente inflamatorio. Entonces entra este hígado en un círculo vicioso del cual definitivamente le es muy difícil salir. Por lo cual, si uno lo viera esto como un concept model, ustedes deben imaginar a un hígado que sufre una injuria y que empieza a partir de este momento a debatirse entre el daño y su capacidad de regeneración. La capacidad de regeneración que apuntaría a que vaya a su completa restitución, el daño que es el que termina llevándolo a la insuficiencia hepática. Entre ambos, una variable que no es menor y que claramente sobre la que hemos hablado hace 5 diapositivas, que es el factor tiempo. Si el hígado tuviera el tiempo, definitivamente uno pensaría que una buena parte regenerarían. El tema es que a veces la enfermedad, en base a su velocidad de instalación, no se lo permite en forma adecuada. Entonces, este hígado que se acostumbró a mantener un equilibrio dinámico entre las citoquinas proinflamatorias que le llegan o que produce y las citoquinas antiinflamatorias, cuando recibe este insulto, termina condicionando que la hiperproducción de mucha más citoquina proinflamatoria, el favorecimiento de la endotoxemia, las sustancias que liberan los hepatocitos que acabamos de ver que se necrosaron y la falta adecuada de detoxificación conducen a claramente un estatus proinflamatorio muy relevante que lleva a alteraciones locales y sistémicas. ¿Y esto ocurre siempre? No, definitivamente no ocurre siempre. Ocurre en la medida de que acontezcan estos cambios con suficiente relevancia como para que tengan la capacidad no de agredir 1, 2, 3 hepatocitos donde cayó la injuria, sino que tenga o no la capacidad por mecanismos de citoquinas, por mecanismos de FAS, por activación de complemento, de extender este proceso y de hacerlo como si fuera un dominó, extendiéndose per se a los hepatocitos vecinos. Y entonces entra a jugar una nueva cuestión sobre la cual el hígado es central, que es la teoría de la masa crítica. A vos te pueden pasar sobre el hígado un sinnúmero de cuestiones. El tema es si esas cuestiones ocurren en suficiente cantidad como para que la síntesis se note que está afectada, la detoxificación y la función de filtro se encuentre severamente inhibida y la producción de citoquinas sea tan alta como para inducir los cambios que todos ustedes han visto en los pacientes con falla hepática, que son una circulación predominantemente hiperdinamica y un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que, como vamos a ver, es pronóstico. La función del hígado obviamente viene resintiéndose. Los productos de origen gastrointestinal y sistémico entran a llegar al hígado, el hígado no establece un control adecuado y esto termina redundando en más endotoxemia sistémica, más metabolitos tóxicos circulantes y una cantidad cada vez más creciente de citoquinas proinflamatorias que pasan al torrente circulatorio. Hace mucho tiempo, claramente Fer se debe acordar de esto es un término que se usa mucho menos, pero esto es a lo que se llamaba el Toxic Liver Syndrome. Esto quería decir
este hígado se tornó una bolsa de necrosis, se tornó un liberador absoluto de un montón de mediadores proinflamatorios, eso claramente conduce a la hipoxia tisular y a una severa disfunción circulatoria. Tanto es así que en ocasiones, cuando estos cuadros son de semejante envergadura, se ha planteado en algunas situaciones, esto es una diapo que vos, Fer, me prestaste, acá ves que figura tu nombre, no te la robé. Me acuerdo, pero es tuya, es tuya. Sí. No, la idea es que claramente a estos pacientes a veces la única alternativa, antes que no se disponía de algunos sistemas de pseudodiálisis hepática, etcétera, la única manera de frenarles esa toxicidad era sacándoles directamente el hígado y esperando que en función de eso mejorara su hipertensión endocraniana, que sabemos es lo que puede terminar matándolos, y mejorara su estatus inflamatorio. Claramente, lo que uno quiere es que mejore el impacto, y el impacto de la función viene condicionado por otro montón de desequilibrios que acontecen cuando todo esto que acabamos de ver se encuentra gatillado. Es muy relevante, y esto especialmente si hay terapistas entre ustedes, si no los hepatólogos que se dedican a trasplante, eventualmente lo han visto esto con cierta frecuencia. La insuficiencia hepática también es un desequilibrio entre entre una lucha entre sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras, algunas inducidas por la falla, otras no depuradas por la falla, y que paradójicamente no acontecen de la misma manera en todos los órganos que ustedes evalúen. Así que miren esto, qué interesante. Cuando vos analizás qué es lo que ocurre desde el punto de vista circulatorio en un paciente con falla hepática aguda, podés ver, por ejemplo, que a nivel esplácnico los mecanismos son fundamentalmente de hipotensión e hipovolemia relativa. Ahora, si vos comparás lo que pasa en otros territorios, no hay duda que a nivel renal prevalece la vasoconstricción y la resultante es un síndrome símil hepatorrenal. A nivel pulmonar, algo parecido que conduce en ocasiones a la apertura aguda de shunts mediada por óxido nítrico y desarrollo de síndromes hepatopulmonares o enormes dificultades para ventilar a estos pacientes. Algo parecido pasa en el hígado a nivel presinusoidal, condicionando el desarrollo de hipertensión portal en un hígado que, recordemos, no es cirrótico, pero sin embargo, si tomamos aisladamente el territorio cerebral, los mecanismos que prevalecen son los de vasodilatación y eso justifica el porqué de la hipertensión endocraniana. Definitivamente, el patrón circulatorio que prevalece de estos vasoconstrictores versus vasodilatadores es un patrón fundamentalmente de tipo sepsis, con hipotensión, con baja diferencia arteriovenosa de oxígeno, con vasodilatación y circulación hiperdinámica, y donde definitivamente, porque es la marcadora por excelencia de pronóstico en estos pacientes, lo que nos interesa saber es qué es lo que ocurre a nivel del cerebro. Y por muchísimo tiempo creímos que en estos pacientes ocurrían cosas semejantes, obviamente de otra envergadura y con otros mediadores en particular, pero semejante a lo que uno puede pensar que ocurre en la cirrosis, que sin embargo generaban en el tiempo breve de instalación un desequilibrio osmótico cerebral que favorecía la tumefacción astrocitaria. Y entendimos por mucho tiempo que esto era el mecanismo que inducía la hipertensión endocraniana de estos enfermos. Sin embargo, cada vez se fue aprendiendo más, especialmente a partir de los estudios de Butterworth y demás, que dedicó buena parte de su vida y de su investigación a esto. Lo que se vio es que en realidad no depende solamente de la acumulación de mediadores proteicos, sino que el estado inflamatorio sistémico es también un enorme marcador y por eso justifica el impacto de algunas conductas, como vamos a ver.
Claramente, cuanto más sabemos de encefalopatía, más sabemos de nuevos mediadores que juegan un rol, pero fundamentalmente lo que me interesa que ustedes mantengan en la cabeza es que el mecanismo que condiciona la hipertensión endocraniana y el edema cerebral no es solo tumefacción astrocitaria, sino también vasodilatación y aumento del flujo, que termina llevando a la pérdida de la autorregulación cerebral, por eso terminan enclavándose, y a una restricción importante del consumo energético. La coagulopatía, ustedes ya la saben, la coagulopatía depende de la caída de la síntesis de los factores que dependen del hígado, afortunadamente acompañada de baja incidencia de sangrados espontáneos. La insuficiencia renal es una complicación que ocurre en la enorme mayoría de los casos y que frecuentemente es subestimada. Su presencia en cuanto a grado severo es indudablemente un signo de mal pronóstico, y por eso cuando manejamos estos enfermos es muy importante que tengamos conductas que los protejan desde el punto de vista renal para garantizar el funcionamiento del riñón, ya que buena parte de la mortalidad es anticipada por esto. La etiología es multifactorial, de nuevo suman los trastornos hemodinámicos, pero miren que si bien obviamente cuando ha involucrado un tóxico en la etiología injuria también, miren hasta qué punto en buena parte el compromiso renal viene del uso de fármacos nefrotóxicos o de contrastes, y eso es responsabilidad nuestra. Por último, última cuestión a recordar: como parte de este enorme deterioro del funcionamiento, también hay un problema en la ocurrencia de infecciones, porque estos pacientes opsonizan mal, adhieren mal sus neutrófilos, tienen una caída de la función de las células de Kupffer, y esto es lo que lleva a números que, si bien no hay actualizaciones locales que nos hablen concretamente, hay muchas más en cirrosis, pero no en falla hepática aguda, ustedes pueden ver hasta qué punto es una incidencia infecciosa muy significativa. Y este dato es otro que me gustaría que se lleven. Llévense el dato, es un dato que tiene años de su expresión, pero que no ha variado, y es que cuando estos pacientes se infectan, su expresión clínica es casi nula. Ustedes lo ven acá: 4 infecciones importantes, bacteriemias, infecciones respiratorias, urinarias o de catéter. Miren hasta qué punto menos del 40% mueven los blancos y menos del 20% generan fiebre. Con lo cual, si ustedes no están atentos, no solo pasan por alto el mecanismo, sino que se olvidan que la infección tiene la capacidad de agravar todas las instancias de la falla hepática aguda. Agrava el insulto, agrava la producción de mediadores proinflamatorios, empeora la disfunción circulatoria y favorece per se una falla multiorgánica que ya está gatillada. Así que el pronóstico, claramente, como vimos, va a depender del desarrollo de la encefalopatía. Si ustedes identifican qué pacientes la desarrollan y quiénes no, ustedes pueden ver que quienes la desarrollan es a los que les va a ir peor. Claramente, los estudios desde el inicio dijeron que no es solo la encefalopatía, sino también la bilirrubina, el diagnóstico, los compromisos extrahepáticos y la severidad del compromiso del RIN también. Se trataron de encontrar otros factores pronósticos y se vio que algunos, como ser la edad que tiene el paciente, es más grave la falla hepática aguda en el menor de 10 años y en el mayor de 40. Pero independiente de estos factores que ustedes pueden ver, me interesa que se concentren en uno en particular que está en vinculación con el desarrollo de infección que acabamos de ver, y es no solo la aparición de infección, sino el hecho de que la infección o cualquier otro mecanismo gatille un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En esos casos, miren hasta qué punto, cuando un paciente, incluso sin infección, hace CIRS, un componente o más de 2 componentes, vean el impacto sensible que esto va a tener en la ocurrencia de mortalidad. Si ustedes miran quiénes fallecen
versus quienes egresan o quienes requieren ser trasplantados, de nuevo lo mismo. Cuanto más CIRS, definitivamente, en función del número de órganos comprometidos, peor es el pronóstico. La mortalidad de estos cuadros definitivamente antes era muy alta. Hoy podríamos decir que es una regla de tercios en relación con el manejo intensivo, el neurointensivismo y la neuroprotección para evitar las manifestaciones neurológicas y la optimización del trasplante. Pero lo que es claro es que ustedes deben identificar a estos pacientes tempranamente para prevenir su progresión. Vimos lo importante de establecer etiología, pero suspender los fármacos, tratar de frenar el desarrollo de encefalopatía o limitar la injuria, claramente tiene un impacto enorme. ¿A qué nos obliga esto? A que cada uno de nosotros, cuando ven la guardia, cuando ven un consultorio, un paciente, debe sospechar la posibilidad de insuficiencia hepática antes de la aparición de la encefalopatía, porque cuando llegó la encefalopatía, todos estos mecanismos que le mostré ya están activados. Dos grandes hepatólogos dijeron, uno, el hígado falla antes de que aparezca la encefalopatía, y otro opinó directamente que el desarrollo de encefalopatía es un síntoma que debemos interpretar como tardío, por lo cual debemos trabajar en el reconocimiento precoz. Cada vez que ustedes ven un paciente con ictericia y un tiempo de protrombina afectado, piensen en etiología, evalúen drogas y suspendan, ya que 10 a 15 van a progresar. La primera regla de los franceses, sobre la cual siempre insistimos, especialmente con los médicos más jóvenes, es que uno siempre debe sospechar que cualquier enfermedad hepática aguda es secundaria a toxicidad por drogas. No importa si las venía recibiendo hace tiempo, no importa, en un cuadro de estos siempre suspendemos todo, incluyendo té de hierbas y preparados homeopáticos, solo escapan la insulina, la quinina y los reemplazos hormonales. La segunda ley es que cuando ustedes identifican esos pacientes, si no son una unidad de trasplante, deben ir pensando rápidamente en su derivación. No menosprecien esos cuadros, porque primero los tratamientos específicos son más efectivos cuanto antes lo ponen. Y segundo, si ustedes esperan, el paciente que hoy estaba hablando con ustedes, mañana puede estar en una condición de ser intrasladable. Así que ante una hepatitis aguda y un TP caído, cuanto menos toman el teléfono y hablan con un centro de trasplante que esté al tanto y que esté informado de lo que ustedes están manejando. La otra es maximizar las posibilidades de ese enfermo. Y en ese sentido, en cuanto no lo específico, sino lo global, hubo intentos de utilizar, por ejemplo, N-acetilcisteína, algunos resultados favorables, se dependían no solo de lo del glutatión, como se usa para paracetamol, sino de otras condiciones que tiene la N-acetilcisteína. Muchísimo debate en torno a esto, grupos que ponen N-acetilcisteína a todos los pacientes, sean o no por paracetamol, otros grupos que todavía se resisten. Lo importante entonces es reconocer tempranamente y el manejo inicial, pensando que decidir trasplantar o no trasplantar es complejo, porque el trasplante implica un riesgo operatorio, implica inmunosupresión de por vida e implica recordar que 20 a 30% podrían sobrevivir sin trasplante, con lo cual no es definitivamente el tratamiento ideal. A eso súmenle que en series donde el tiempo de espera, que definitivamente no es el tiempo argentino, fallecen el 34% con esperas de 1.3 días, claramente ustedes algo tienen que hacer y no solamente pensar en trasplantar. Así que la consigna va a ser buscar la manera de poder trasplantar lo antes posible a aquel que se va a morir por la insuficiencia hepática, intentar identificar a aquel que sobreviviría sin trasplantarse y no trasplantar a aquel, y esto lo hemos vivido todos,
que fallecerá de todas maneras por falla multiorgánica o daño neurológico irreversible, y lamentablemente nos toca ver pacientes a los que trasplantamos en esta situación y condenamos a una supervivencia, al menos por un tiempo, donde nunca recuperan sensorio o donde las fallas multiorgánicas terminan condicionando la muerte. Esto es una diapo que compartimos en su momento cuando presentamos el primer registro de falla fulminante en Argentina con Federico Villamil. El dilema es ni ir demasiado pronto ni ir demasiado tarde. Muy lindo para la diapositiva, pero muy difícil en la práctica. Es difícil saber a quién sí, a quién no. No hay cohortes importantes de pacientes para fundamentarnos. Las poblaciones son heterogéneas y obviamente aquellos pacientes que fueron trasplantados no sabemos en el análisis cómo les hubiera ido sin, o sea que los datos son relativos. Así y todo, según el gusto de los centros de trasplante, hay distintos criterios que aplican. Entre ellos, el grupo de los británicos sigue aplicando sus propios criterios, que hace una distinción entre aquellos que se intoxicaron por paracetamol y aquellos que tienen falla hepática de otro origen, tomando, como ustedes pueden ver, fundamentalmente la extensión del daño sintético o 3 de los siguientes parámetros, que son todos parámetros que acabamos de ver de mal pronóstico: la edad, la etiología, la velocidad de instalación, la extensión del daño sintético o el aumento de la bilirrubina. Más sencillo es el score de los franceses, por mucho tiempo el que aplicamos en nuestro hospital. En mayores de 30 años, la presencia de encefalopatía y un factor 5 por debajo de 30. En menores, una encefalopatía asociada a un factor 5 inferior a 20. Un criterio muy criticado desde el punto de vista que es muy difícil pensar en tomar estas decisiones basados en un solo criterio como es el factor 5. Otros se han descrito: la aplicación del MELT, las volumetrías, la aplicación del Apache, y hay quienes favorecen el desarrollo y la realización de biopsias para descartar fundamentalmente causas extrahepáticas, para tener información etiológica temprana, algo que nosotros hemos jerarquizado, como sabe Fernando, ya que Argentina es un país de alta prevalencia de hepatitis autoinmune, y biopsiarlos, identificarlos, la etiología autoinmune, tendría un impacto pronóstico a través del uso temprano de corticoides. Claramente también ayuda a descartar aquellos casos en los cuales no debemos avanzar con el trasplante, aquellos pacientes con mucha edad o con causas extrahepáticas de la falla o con enfermedades concomitantes que superan la severidad de la enfermedad del hígado. En el mientras tanto los soportamos, se los soporta con mecanismos de asistencia artificial como puente al trasplante o idealmente como puente a la regeneración. ¿Y qué es lo que ustedes van a pretender de esos puentes? Y fundamentalmente se ha pensado en la recuperación de todo lo que está deteriorado por ese hígado. Recuperar la síntesis solo estaría en manos de sistemas biológicos. Los sistemas biológicos hoy por hoy no son practicables en forma adecuada. Cortar la producción de citoquinas, como podría haber sido sacar el hígado para frenar toda esa descarga inflamatoria, y en lo que sí hay mecanismos para controlar, llámese la diálisis de albúmina, la plasmaféresis, el MARS o el Prometheus, antes de la crisis en la que se metió Argentina, que hoy son prácticamente impracticables. La idea es que colaboren en detoxificar a estos pacientes de las diferentes toxinas hidrosolubles y ligables a albúmina para que mejore un poco su estatus antes de avanzar con el trasplante. ¿Qué mensajes me parece importante que se lleven a su casa? Claramente, cuando a ustedes les toca enfrente un paciente con falla hepática, hay que hacer todo lo posible por definir la etiología, hay que hacer una buena evaluación cardiorrespiratoria, hay que tener pruebas de imagen tratando de minimizar la utilización de contraste, salvo cuando sea inevitable.
y eventualmente considerar si aplica o no la factibilidad de una biopsia y fundamentalmente si entendemos que esa biopsia va a implicar un cambio de conducta en el cual el paciente se puede beneficiar. Así como es importante recordar qué hacer, también es importante saber qué no hacer. Y lo que nunca debemos hacer con estos pacientes es sedarlos, porque claramente hemos dicho que la severidad de la encefalopatía es un marcador pronóstico para avanzar hacia el trasplante o para instalar la idea del pronóstico, con lo cual sedarlo es perder esa herramienta. Los antieméticos tienen capacidad de traspasar, el caso de la metoclopramida, atraviesan la barrera hematoencefálica e inducen sedación. Los analgésicos y los AINES absolutamente contraindicados porque dijimos que si hay un órgano a preservar en estos pacientes es el riñón. Obviamente agregarle plasma y factores de coagulación es modificar los valores que son con los cuales este paciente eventualmente pretende acceder al trasplante en base al compromiso sintético que tiene, e indudablemente expandirlos con volumen incrementa el riesgo de edema cerebral, que vimos que es un mecanismo que estos pacientes tienen muy activado. Si encima les adicionamos expansores, el edema cerebral se precipita y el daño obviamente se puede volver irreversible. Por otro lado, los procedimientos invasivos muchas veces necesarios, hay que hacerlos, pero cada vez que ustedes lo piensan, piénsenlo 2 veces antes de avanzar e invadir. Acordémonos que hay que reconocerlos tempranamente y que es la derivación adecuada la que cambia la historia en estos enfermos. Por último, la falla hepática fulminante, como vimos, es una condición clínica devastadora que se asocia, librada a su libre evolución, a elevada morbimortalidad. En la medida que se va conociendo más de su fisiopatología, eso nos brinda sustento para un mejor manejo terapéutico, y el trasplante, superada una cierta línea, cruzada una cierta línea de disfunción, es el único tratamiento efectivo. Esto fue una frase, en este curso de posgrado estaba Fer también, así que me imagino que lo recuerda. En estos pacientes hay que trabajar rápido, hay que mantenerse paranoico para que ninguna cosa se te pase por delante, y a veces hay que esperar lo peor y por eso debemos estar preparados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Muy buena. Alejandra. Muy buena. No, nada en el tintero. Igual para los que les quedaron algo en el tintero, está ahora el curso que vas a dirigir, ¿no, Alejandra? El curso de hepatitis autoinmune que lo va a dictar. Ahora vamos a avanzar con eso puntualmente, sí, con las fulminantes autoinmunes que son un problema en Argentina también. Por más que ahora se ven menos, ¿no, Fer? Claramente antes las veíamos bastante más. Algo debemos estar haciendo bien, creo que entramos más temprano. Mira, es muy interesante lo que acá, bueno, para la mayor parte de los chicos que por ahí no están al tanto, nosotros, y fueron un par de trabajos que el primer autor es Mendizábal, demostró de que la hepatitis autoinmune era hoy la primera causa de fulminante, y después hay trabajos latinoamericanos que muestran lo mismo, es como que el HLA de los latinoamericanos por otro lado va, y generan estas condiciones. Nosotros, es verdad, hemos visto en un momento más autoinmunes con presentación fulminante, y ahora es como que sí, han mermado muchísimo. Nosotros veíamos mucho en el cruce. Sí, Así bajó que mucho. sí, bajó. Bueno, debemos estar usando los corticoides un poquito mejor que antes. Sí, pero bueno, uno Sí. debe considerar esto, viste, que las autoinmunes eran nosotros hicimos un relevamiento puntual y cerca del 60% eran subagudas, lo cual Exactamente. habla de la posibilidad que te diera un periodo de intervención que antes pasábamos por alto. Me Precoz, parece claro. que se ha generado una gran concientización a nivel nacional y todos empiezan tempranamente con tratamiento. Sí. Es así. Así Creo que que bueno.
en la autoinmunidad creo que también creció mucho las herramientas diagnósticas también, y cuántas de esas por ahí que eran indeterminadas, por decirlo de alguna forma, no tenían causa, realmente eran autoinmunes que no se diagnosticaban, ¿no? O como cuando pasa a veces que vemos con la cirrosis, comparándolo un poco por el NASH, cuántas de esas antes eran, decíamos, criptogénicas, y hoy me parece que muchas de esas que no tenían causas realmente eran autoinmunes. Sí, es verdad. Mira, nosotros en esta reunión que comenta Macarena, que estuvimos discutiendo con bioquímicos, etcétera, se está trabajando muy activamente para que haya mejores determinaciones de autoanticuerpos en todo el país, ¿viste? Así que eso cambia la cuestión, porque digamos que antes salías de 3, 4 centros en Capital y primer cinturón del conurbano, y la verdad es que tenías determinaciones de anticuerpos muy dudosas o muy tardías, etcétera. Bueno, eso ha variado y creo que eso es uno de los impactos que vemos. Sí.